Pluralidad. La universidad no solamente debe reflejar al país, sino iluminarlo. Pedagogía. La comunicación y la información no se pueden dejar en unas pocas manos. Razón. Disentir es un privilegio de la libertad. Opinión. La academia ha mostrado compromiso y desarrollo en las propuestas que le hace al país. Análisis. Los colombianos no habíamos visto en su dimensión el conflicto. Debate. Nosotros los académicos tenemos el vicio de preguntar por qué. La fuerza de los argumentos. Bienvenidos a La Fuerza de los Argumentos, un programa de la Rectoría de la Universidad de Antioquia, en el que pretendemos poner en consideración debates que en este momento cruzan por el devenir del país. Y muy especialmente el tema de la educación está una vez más siendo reflexionado. El tema cruza por diferentes aristas y por ello tenemos un par de invitados que esperamos conocerlos después del siguiente corte para saber quiénes son. Miremos. Bernardo Restrepo, colombiano, licenciado en Educación de la Universidad de Antioquia, posee una maestría en Sociología de la Educación de la Universidad de Wisconsin, PhD en Investigación en Educación de Florida State University. En la actualidad es el director nacional de acreditación de la Universidad Cooperativa de Colombia. Gilberto Obando, colombiano, licenciado en Matemáticas y Física de la Universidad del Valle. Es candidato a doctor en Educación Matemática de la misma universidad. Actualmente se desempeña como jefe del Departamento de Enseñanza de las Ciencias y las Artes de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Quiero comenzar con una pregunta que parece de cajón, un poco obvia. ¿Estamos mal educados o somos mal educados los colombianos? Doctor Bernardo Restrepo. Es bien difícil dar una respuesta contundente a la pregunta, porque es una pregunta que tiene una cobertura muy amplia. Los colombianos somos muchos, cerca de 48 millones. No podemos contestar, ¿estamos mal educados todos o estamos bien educados todos? Hay una variable que pesa mucho en la realidad social, y es la clase, el estrato social. Entonces tendríamos que mirarlo pensando en eso. Los estratos altos generalmente están bien educados, en parte porque en gran medida su educación no se hace aquí. Es un estrato que puede internacionalizar la educación. Ese es un fin de la educación superior desde mediados de la década del 90, la internacionalización. Los sectores populares están mal educados. En parte por eso, pero en parte sobre todo porque existe lo que los sociólogos de la década del 60 y 70 denominaron el determinismo social. Veían la educación en estos países como una reproducción de la situación social, de la pobreza, de la miseria inclusive, de la falta de educación. Entonces, para contestar eso, tendríamos que pensar en muchas variables. Yo coloco esa como una de las principales. Si la educación está dando lo que la sociedad espera de ella a todos, tendríamos que decir no. No hay pertinencia completa. Pero las razones son muchas, como le estoy diciendo. Cuando hablamos de estar mal educados, si usted dice que está estratificada la educación, uno tendría que decir que el 90% de los colombianos pertenecen a los estratos 1, 2 y 3. Y tengo entendido que apenas el 1.6, tal vez me equivoque, corresponde al estrato 6. Entonces uno sí definitivamente podría decir que estamos mal educados si me voy por el porcentaje. Ahí hay varios elementos que uno tendría que entrar a mirar. Por ejemplo, en el caso de la educación básica y la educación preescolar, hay una brecha de equidad muy significativa entre lo que es la educación, la educación preescolar de los estratos socioeconómicos altos y la educación preescolar de los estratos socioeconómicos bajos, que el Estado básicamente tiene un solo grado de preescolar
Para la educación privada de los estratos socioeconómicos altos son 3 grados de escolaridad. Cuando los niños de los colegios privados de élite llegan al grado primero ya son expertos, lectores, escritores, tienen una formación matemática básica importante. Nuestros niños de la educación básica, de los estratos de la educación pública, llegan a aprender a leer. Eso ya, solo ese hecho genera un tema de inequidad y una brecha que es muy difícil de saldar a lo largo de todo el sistema educativo. Entonces, sí, ahí hay unos temas que son muy complejos que el Estado debería incluso haber abordado. La Ley General de Educación plantea que el Estado debería haber ya, de acuerdo a los tiempos que daba la ley, el Estado ya debería tener los 3 grados de la educación preescolar en el sector público, y eso apenas está empezando a dar. Si uno teóricamente se detiene en la ley 115 de 1994, uno supondría que allí hay unos ideales que debieron haberse cumplido con base en lo que dice el doctor Obando. Entonces, ¿de quién es es decir, dónde está el vacío? ¿En quien diseñó la ley o quiénes la diseñaron? ¿O es en la aplicación? ¿O en la diferencia que existe entre lo teórico y la aplicación y la práctica? A ver, hay parte de una cosa y parte de otra. Como decía el doctor Gilberto, la ley no tuvo en cuenta las edades inferiores a 5 años. Lo que se ha denominado el grado 0 o grado -1, que es el grado de transición, cuando los niños cumplen 5 años entran a ese grado, es lo que la ley dice que es obligatorio, por ahora. Se está olvidando los años anteriores que se han denominado en el mundo atención temprana a la primera edad. Hay estudios muy importantes en varios países que demuestran que cuando se da atención integral a la primera infancia, esto estamos hablando de grado 0 en adelante, los resultados son mucho mejores cuando los niños llegan a la educación formal, es decir, cuando entran a primero de primaria. Hay estudios en Estados Unidos, en Europa, en África, en Asia, inclusive en América Latina, incluso en Colombia. Se hicieron estudios en el Chocó, el programa Promesa del Chocó, que lo hizo el CINDE, que nació aquí en Sabaneta y luego se extendió por el país, un centro internacional de desarrollo humano, que demuestran que cuando se atiende a esos niños de edades inferiores a los 5 años, llegan muy distinto a la primaria. También se ha demostrado que cuando no se tiene eso, los niños entran al primer grado y desertan más, tienen más dificultades cuando llegan al bachillerato también, y generalmente no logran llegar a la educación superior. Hay estudios, hay estadísticas concretas sobre eso. Hay que decir que en Medellín se empezó en el año 2007 un programa de innovación muy importante que se llamó Buen Comienzo, precisamente tratando de atacar eso. Es un programa del Consejo de Medellín. Y dicen, entre otras cosas, que lo que quieren es eliminar aquellas desventajas con que los niños llegan a primero de primaria cuando no han tenido esa atención. El Buen Comienzo se presta a los 2, 3 y 4 años. Es el nivel de párvulos de 2 añitos, el nivel de prejardín de 3 y el nivel de jardín de 4, que no lo hemos tenido, ¿cierto? Lo han tenido los sectores altos, otra vez vuelvo a insistir en eso, pero no han tenido los sectores, los estratos 1, 2 y 3. Entonces ellos tienen una desventaja superior, es decir, se vuelve a reproducir el determinismo social, la situación, un hábitus que lo llamaba Pierre Bourdieu, que hace que los niños desde pequeños adquieran esa creencia, ¿cierto? Un pensar, un actuar de que ellos están condenados a estar ahí, que no pueden llegar donde llegan los otros, los que tienen más facilidades. Ese programa, que ahora el gobierno lo va a llamar de 0 a siempre y se va a generalizar en el país, es una redención. Eso no tiene pérdida, pero los resultados los vamos a ver en 15 años por lo menos. Doctor Obando, es un asunto, escuchando al doctor Restrepo, diciendo que esa primera parte, digamos, muy antes de los 5 años es absolutamente crucial, pero ¿es un asunto de la escuela o también es un asunto de la familia, de la sociedad donde vivimos? Pues lo que pasa es que la sociedad en que vivimos actualmente ha cambiado sustancialmente la composición familiar. Entonces, anteriormente era una familia donde las madres no tenían que trabajar, donde el que trabajaba era el padre, y entonces había un proceso educativo que se daba desde la escuela, o sea, desde la casa,
que estaba a cargo de la mamá, de las tías, de las hermanas, de la abuela, que formaban un núcleo familiar muy fuerte, y eso generaba unas condiciones interesantes cuando llegaban a la escuela. Hoy en día, por lo general, por las condiciones socioeconómicas de nuestras clases medias y bajas, todos tienen que trabajar, padres, hijos, las esposas, perdón. Entonces eso genera que los niños en este momento, el núcleo familiar no estaría cumpliendo ese papel educativo que sí cumplía antes. Por lo tanto, la escuela tendría que empezar a asumir esas, digamos, vacíos que estaría dejando la familia. Ahora, hay que tener en cuenta que hay otros escenarios que educan hoy en día que no estaban antes. Por ejemplo, los grupos, las comunidades, los amigos, pues también son unas formas de formar y de educar, y de pronto lo que también puede estar sucediendo es que no le hemos puesto la atención que deberíamos ponerle a esas otras instancias que educan y que no necesariamente están localizadas o posicionadas en una institución educativa. Si tuviéramos que hacer un balance, digamos un análisis obviamente pues muy general, de los vacíos que hoy deberíamos resolver a la luz de lo que pasó hace 20 años con esa propuesta de educación en el país, ¿dónde estarían, digamos, es decir, adicional a lo que usted estaba diciendo, doctor Bernardo? Yo creo que lo primero es la atención integral a la primera infancia. Ya está demostrado que cuando se tiene esa educación, los demás niveles van a ser muy buenos. Incluso se han hecho seguimientos estudios longitudinales desde 2 años hasta 27 años con las muestras, y demuestran inclusive que obtienen mejores salarios, que logran conseguir casas los muchachos, que tienen resultados, indicadores muy eficientes en la parte social y económica, que no se daba antes. Entonces, ese es definitivo. Se ha demostrado también en investigaciones que ha hecho el ICFES a partir de los resultados de las pruebas Saber Pro, ¿cierto?, y las pruebas Saber 11, que cuando los niños entran a una edad apropiada a primaria, los resultados son mucho mejores en las pruebas PISA y en las pruebas TIMSS. ¿Qué es apropiada? Apropiada, se tiene el conocimiento, pues, el acuerdo mundial de que los niños deben estar a primer grado, de 6 años, ¿no?, que deben de estar en transición, que es el -1 o 0, de 5 años, ¿no?, que deben estar en el parvulario de 2 añitos. Eso no lo hemos tenido nunca en Colombia, apenas ahora, recientemente, empezando aquí y ya en otras ciudades. Que es lo normal entrar a primaria a la edad de 6 o 7, ¿cierto?, a bachillerato a la edad de 11 años, a la universidad a la edad de 17. Esos son edades consideradas apropiadas y con base en las cuales se hacen las investigaciones. En las pruebas PISA, el ICFES encontró precisamente que cuando las pruebas PISA se aplican cuando el estudiante tiene 15 años, esté en 8º o en 9º grado. Y han encontrado que cuando tienen la edad apropiada, ¿cierto?, empezaron más temprano, los resultados son mejores. Cuando empiezan tarde, los resultados son peores. Lo que nos está pasando a nosotros, nos pasa todavía, es que los niños entran a primero en edades variantes. Generalmente no entran de los 6 añitos. En los sectores populares, los más atrasados, del estrato 0 y 1, entran de 7, de 8 años. Ya eso lo tenemos establecido, cuál es el rango de edades en que entran. En los sectores altos entran en edades apropiadas. Perfecto. Y ahí hay otro tema que yo quisiera agregar y tiene que ver con la duración de la jornada escolar. La educación pública tiene unas jornadas escolares que son de escasas 5 horas, trabajan de 7 de la mañana, un poquito antes, hasta las 12 y empieza la segunda jornada. La educación privada tiene jornadas de 8 horas o más. Entonces, sume usted 3 horas diarias por un año lectivo, o sea, 3 horas todos los días, eso termina dando en promedio más de un mes de actividad, pero no es el tema allí del tiempo, sino la posibilidad de tener una jornada escolar amplia, con espacios de descansos apropiados, con espacios suficientes para otro tipo de actividades, no necesariamente las clases. Y entonces se genera unos espacios de formación allí mucho más interesantes que la educación pública no puede tener al tener que apretar toda la jornada escolar en una pequeña franja de tiempo. Para poder dar la educación a más. Es un problema de una política pública, ¿cierto?, de tipo social. Si tratamos de trabajar como se trabajaba antes, 2 jornadas en el día, pero para la misma población, de 8 a 12 y de 2 a 5, como ocurría antes, no se le podía dar educación a mucha gente. Entonces se acudió, eso lo hizo el Galán cuando fue ministro de Educación, se acudió a las dobles jornadas y a las triples jornadas para tener más cobertura. Eso ha funcionado, pero
a pesar de la calidad o contra la calidad, es indiscutible. Bueno, está bien, digamos, esa interpretación inicial acerca de la primera infancia, pero tal vez estemos olvidando una cosa. No solamente es el asunto de ingresar, digamos, al ciclo educativo antes, sino también quiénes son los que van a recibir a los niños. Es decir, cómo juegan ahí, por ejemplo, las madres comunitarias, qué tipo de profesores tenemos una formación suficiente, cómo juegan ahí las facultades de educación o los formadores. No, ahí son muchos temas juntos. Indudablemente el tema de quienes reciben a esos niños, por lo menos en el caso de la primaria, es un tema muy complejo, porque son maestros que tienen que enseñar todas las áreas, maestros que tienen que enseñar matemáticas, ciencias sociales y español, y ellos por supuesto no son formados en todas esas áreas, y entonces eso genera unos desequilibrios. Por lo general, por ejemplo, para el caso que me interesa, que son las matemáticas, por lo general en la primaria los maestros no están formados en matemáticas, y eso tiene incidencias muy profundas en la formación que puede darle ese maestro a los niños en ese periodo. Entonces ahí hay un tema muy complejo que tendría que ver con la formación, con los recursos disponibles para esos maestros para poder desarrollar su labor educativa, porque pues tampoco se trata de volverlos expertos en todas las áreas, no les alcanzaría la vida para obtener los posgrados en matemáticas, en ciencias, en español, no, pero sí sería habría que trabajar muy fuertemente en construir un conjunto de documentales de apoyo, de recursos que los maestros puedan consultar y puedan usar para el desarrollo de esa labor. Eso podría ayudar bastante en el proceso. Entonces no solamente es el tema, o sea, ahí hay un tema muy complejo de abordar, y desafortunadamente las políticas educativas del momento no le están prestando la atención que debería la primaria. Esto nos lleva a otro tema que es bien interesante sobre el desarrollo profesoral de los maestros. La OCDE entregó un informe en el 2007 sobre la calidad de la educación en los principales países del mundo. Incluyó los más desarrollados, pero incluyó también países medios y países pobres. 25 países utilizaron ellos para esta información. Y para abreviar, la conclusión final es: la calidad de un sistema educativo tiene el techo de la calidad de sus maestros. Y en eso estamos bastante mal nosotros, ¿no? Hay un hecho muy agravante. A ver, primero, no se están seleccionando bien los maestros, indiscutiblemente. Segundo, la demanda por la profesión docente está cayendo mucho en el país. Muchas universidades privadas han cerrado las facultades de educación, y en las públicas, la nuestra, la Universidad de Antioquia, ha caído. En 10 años rebajó a la mitad el número de estudiantes en la facultad de educación, y sigue rebajando, ¿cierto? No hay demanda. Ya hay países, está ocurriendo en otros, que no logran tener los maestros que necesitan para sus escuelas y tienen que venir a los países desarrollados a buscar maestros que hablen inglés. Pero entre nosotros ocurrió también en el nuevo Estatuto Docente del 2002, el 1278, se abrió la compuerta para que cualquier profesional entre a trabajar como maestro, ¿verdad? En primaria y en bachillerato, si quiere, sin tener una formación pedagógica. Entonces no hay una formación adecuada, y luego no se le sigue un desarrollo profesoral cuando él ya está trabajando, que es lo que pide la OCDE. Dice, bueno, está bien, ya sabemos que el maestro es la clave, hay que seleccionarlo muy bien, hay que pagarle bien, no le pagamos bien. ¿Sabe cuánto se gana un licenciado cuando termina la Facultad de Educación, su carrera? Que sale en 7ª categoría. El escalón nacional está hoy 1.180.000 pesos. Eso le gana un licenciado, ¿cierto? Compárelo con los sueldos por medio de los demás profesionales, por debajo. Eso no amerita pues que la gente busque, ¿cierto? Y quiera ir a trabajar en educación, por eso ha bajado tanto la profesión. Y que no esté tampoco contento, el clima institucional no es muy bueno para el profesor en esas condiciones. Entonces eso nos va llevando a hilar aspectos que no son teoría nuestra, es que están ya evidenciados en investigaciones muy importantes como las de la OCDE, ¿no? Pero entonces, según eso, no hay reforma, digamos, suficientemente efectiva o eficiente que se pueda lograr si antes no se resuelve un problema económico. Es más o menos lo que ustedes quieren decir. Mire, el presidente Santos acaba de entregar un informe hace poco, yo lo recibí, lo mandaron por internet,
en el que plantea, en cierta forma, su programa para los próximos 4 años. Y pone en el centro, dice, lo más importante en educación, lo resalta, es los maestros. Está haciendo eco al informe OCDE. Y dice, hay que pagarles mejor, hay que formarlos mejor. Por fin se dieron cuenta en este país que la clave está ahí, de la calidad de educación. Mientras no toquen eso, por más que hagan plantas físicas muy bonitas, eso lo investigó la OCDE y dijo, eso no mejora la calidad. Por más que rebajen el número de estudiantes por grupo, que también lo han hecho otros países, a ver si por eso, tampoco. Por más que llenen de tecnología la escuela, de libros y de todo eso, tampoco. La calidad de los maestros triplicaba el aumento de calidad que cualquier otro de esos factores que estoy diciendo. Vamos a ver si cumple el señor presidente, ¿cierto? Si dice y hace que sí va a ser el maestro la clave. Ahora, ahí hay un tema que también o sea, que se ha documentado también en diferentes investigaciones, y es el currículo que se está desarrollando. Muchos de estos, por ejemplo, en Inglaterra hace un poco tiempo Margaret Brown hizo un estudio de qué había pasado en los últimos 40 años sobre el rendimiento de las competencias de los estudiantes ingleses, y lo que ella demuestra en ese estudio es que en 40 años de inversión, de alta inversión, los niveles de competencia no han aumentado de manera significativa. Y eso inmediatamente remite entonces sobre una reflexión, porque entonces no es un problema tanto de recursos, no es solamente, un problema de recursos, es también un problema de qué es lo que estamos enseñando. Y ahí en ese punto vale la pena hacer mucha investigación, porque al parecer por lo menos el currículo de matemáticas, yo no puedo hablar de otras áreas, es un currículo que se diseñó hace varios cientos de años, y entonces ese es el que necesitamos, es un interrogante. En este primer segmento hemos escuchado a nuestros dos invitados hablando de dónde está el quid del vacío nuestro, y por un lado está el asunto obviamente que no está relacionado con la infraestructura, que a veces nuestros gobernantes con tanta frecuencia acuden a ella, pero también por el otro lado lo que el profesor Obando dice, que tampoco es un asunto absolutamente relacionado con la parte económica, sino también saber para dónde voy. Sobre estos temas, y para ampliar un poquito, digamos, estos conceptos, hablaremos después del siguiente corte. Aquí en La Fuerza de los Argumentos estamos hablando sobre educación, evaluando particularmente estos últimos 20 años en lo que tiene que ver con los aciertos y errores de lo que hemos propuesto o lo que hemos pensado de ser la educación en el país. Acabamos de terminar un corte donde quedó planteada una inquietud acerca de si la infraestructura es realmente efectiva para dar la sensación de que estamos educando bien a una sociedad. Para el caso particular de lo que ha pasado entonces en Antioquia de Medellín, con esos esfuerzos de bibliotecas y desarrollos arquitectónicos y de sedes para que los estudiantes se encuentren, ¿usted cómo lo evalúa entonces como un esfuerzo en procura de encontrar mejores resultados en materia de educación? No, eso también cuenta, obviamente. Son muchas las variables que explican el todo de la educación. La planta física, claro que cuenta. Tener unos ambientes agradables para estudiar, para aprender, es importante. Pero eso no es lo fundamental, está verificado ya por mucha investigación. Se coloca eso, se le trabaja, se le invierte mucha plata, pero se descuida el maestro, que es la clave para mí. El maestro en muchos aspectos, en su formación, en su selección inicial, que no se puede hacer porque no hay demanda, entonces los que quieran llegar ahí. También está verificado que cada vez llegan más de los niveles, los estratos 1, 2 y 3, y sobre todo del 2, a ser maestro. Ya no llegan, pues llegaban antes del estrato 4, ¿cierto? 5, algunos a ciertos programas de educación, por ejemplo, preescolar. En un momento fue moda para los estratos altos. Pero eso indica pues que si no tenemos en cuenta al maestro desde su selección, desde su remuneración adecuada, y después un desarrollo profesional cuando está trabajando, es decir, una capacitación en servicio permanente para actualizar de acuerdo con los cambios del mundo, no lo vamos a lograr. Hay un hecho muy tremendo. Mire, yo veía un documento en estos días del Banco Mundial en el que se decía, en la década del 50 el conocimiento se duplicaba cada 100 años, hasta ahí, cada 100 años, se demoraba para que se duplicara los saberes que teníamos.
En este momento, en el 2013, el año pasado, se está duplicando cada año y medio. Miren la velocidad, la dinámica que lleva la transformación del saber. Y en el 2023, dentro de 10 años, va a ser cada mes y medio la duplicación del saber. Entonces, si queremos que los maestros funcionen bien, manejando saberes adecuados, hay que tener un plan de desarrollo permanente con ellos, permanente. Y no dejarlos a que sigan trabajando con lo que aprendieron en la facultad o en la normal. Pero muy grave lo que el doctor Bernardo nos acaba de afirmar, el doctor Bernardo Restrepo, frente a eso, porque entonces pareciera que el diagnóstico de dónde está el problema, ¿cierto?, fuera muy claro. Entonces, ¿qué ha ocurrido? ¿De quién ha sido el error? Es decir, ¿en manos de quién ha estado en toda la educación colombiana, si no es precisamente los estudiosos de la educación? Lo que pasa es que ahí tendría mucho que ver el tema de la implementación de las políticas públicas. O sea, particularmente, por ejemplo, la Ley 115, uno encuentra allí una serie de fundamentos filosóficos, epistemológicos, axiológicos, que tienen plena vigencia hoy en día en términos del ideal de formación que se requiere. Pero otro tema muy distinto es cuando esas leyes se van a implementar a través de los políticos y de las reformas. Entonces, ahí hay un nudo gordiano que ha sido muy difícil de resolver por muchos de los temas que cruzan nuestro país, la corrupción, el clientelismo y sobre todo muchas veces el afán de quienes desarrollan las políticas públicas de obtener impactos inmediatos y entonces no desarrollar unos procesos de políticas a largo plazo que son las que realmente podrían tener unos efectos significativos en el sistema educativo. El saber de 60 años que tiene la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia, entonces ha sido dilapidado, o es que no basta con que los académicos procuren, inviten, propongan, y aquí las políticas educativas, esas decisiones las toman otros. ¿Qué ha pasado ahí? Sí, mire, la facultad de la universidad puede estar haciendo su trabajo, pero las decisiones fundamentales no se toman ahí, ¿cierto? Eso está encestado en lo que pasa en el panorama social general, en el medio, y mucho en la política determina todo, definitivamente, y seguirá haciéndolo así, donde esté el poder. Entonces, en la Facultad de Educación se hace mucha investigación, la década del 90 fue fundamental para eso, la década del 90 fue la época de la apertura económica, y eso determina mucha apertura en otros campos. Determinó una apertura muy importante en la facultad con respecto a investigación, a la aparición de grandes proyectos de investigación y a la aparición de muchos grupos de investigación que tiene la facultad. Pero, vuelvo e insisto, ¿dónde queda el maestro? No basta que lo que hagan allá. ¿Cómo atraer el maestro para que estudie? Porque tenemos muy poquitos. Yo no sé si el doctor Gilberto sabe cuántos estudiantes tenga la facultad en este momento, pero yo supe que tuvo 5.200, 3 decanos atrás. ¿Cuántos tienen en este momento? 2.900. Oiga, más o menos. La mitad, un poquito más de la mitad. Y es la universidad pública, que no vale, donde el maestro no tiene que pagar. Ir a las privadas no tiene cómo, el salario no le da para esto. Entonces cada vez tenemos menos y yo creo que también falta en las facultades, en todas las universidades, ir un poquito más rápido frente a los cambios que está viviendo el mundo y que están viviendo los saberes específicamente. ¿Cómo se preparan a los maestros en este momento? No conozco el currículo de la facultad en este momento, no podría decirlo, pero sé que el dominar el saber en sí que se va a enseñar es muy importante y es el que está cambiando rápido, hay que estar detrás de él permanentemente. Sé que la informática está produciendo una revolución en la pedagogía, en el mundo. No sé cómo se estará trabajando esto en la facultad. No, en este pero momento se está trabajando muy fuertemente en temas relativos con la inclusión de manera estructural en los programas de formación del uso de todas estas tecnologías educativas y sobre todo se está trabajando muy fuertemente en el tema de vincular sobre todo las licenciaturas que son en disciplinas de saberes específicos, en el vínculo de esa formación disciplinar con la parte humanística y pedagógica, para que ese saber disciplinar sea pensado y recontextualizado en la formación del ser y en las reflexiones de orden pedagógico. O sea, ahí se está dando un salto muy importante en el proceso de formación. El gobierno chileno tomó una medida hace poco muy drástica. Jubiló
anticipadamente a todos los maestros del país que no manejaban las herramientas informáticas. Lo jubiló. Y ya no es tiempo. Muchos no quieren por la edad, ya no se adaptan, y los estudiantes están volando con eso mucho más que los maestros. Mira lo que llegó. Y eso es algo que tenemos que estudiar muy fuertemente. ¿Qué está causando el avance, la luz de las TIC en la pedagogía? Es una revolución completa, que todavía no tenemos la conciencia clara de qué va a pasar. Hay una teoría en Silicon Valley, en Estados Unidos, donde están las grandes transformaciones tecnológicas en este sentido también, es lo que llaman la Khan Academy, ¿no? Que el creador de todo este movimiento, que va muy fuerte en Estados Unidos, dice que va a haber una reversión entre lo que la educación se hace en el hogar y lo que sobre educación se hace en la escuela. Lo que se hace en la escuela va a ir al hogar y lo que se hace en el hogar va a ir a la escuela. ¿Qué se hace en la escuela hasta ahora? Dispensar saber. Ya no, el maestro no puede seguir siendo dispensador del saber. Sí. Está atrasado cada vez más. Los muchachos van a acceder a él a través de informática y de todas estas cosas. Pero ¿qué hacían en la escuela? En el hogar, perdón, tareas. Eso es lo que deben ir a hacer a la escuela, asesorados por los educadores y todo. Y ellos en la casa y de donde estén van a estar funcionando con sus tabletas y todas estas cosas. Ustedes se me adelantaron a un tema que obviamente es crucial y que tiene que ver básicamente con lo que ustedes decían hace unos minutos. Hace 20 años pensamos una manera de concebir la educación de cierta manera. Hoy pensamos que debimos haber resuelto esos vacíos de hace 20 años, pero hoy debemos pensar en que si no aplicamos lo que está pasando hoy, pues seguramente le pasará lo mismo que al profesor que decía que él no tenía ningún problema porque él enseñaba hasta donde le habían enseñado, ¿cierto? Resulta que el mundo es completamente diferente. En ese orden de cosas yo me pregunto, y no quiero pues detenerme en la Facultad de Educación de la universidad o en las facultades de educación en general, pero yo sí creo que hasta qué punto puede ser desconocimiento las facultades de educación, o especialmente hablemos de la nuestra, es de pronto, no sé si hay una endogamia o no miramos el mundo o lo miramos desde la perspectiva de la investigación no aplicada, porque si bien es cierto que ha disminuido en 2.000 estudiantes, la Facultad de Educación en el área de pregrado, tengo entendido que tiene más de 60 licenciaturas y de programas dentro del, es decir, hay una suerte de programas dentro de la Facultad de Educación, ¿cierto? Sí, que proliferan, ¿es cierto? Indudablemente yo creo que hay todavía, pues obviamente todas las facultades de educación de nuestro país y nuestra facultad todavía tiene mucho que aprender. De hecho, estamos muy atrasados, digámoslo así, en estas reflexiones. Tenemos grupos de investigación que han hecho muchos desarrollos y muchos trabajos en el uso de tecnologías digitales en la educación, pero eso todavía no ha llegado con la contundencia y con la fuerza que debería a los procesos propios de formación. Entonces, allí todavía nosotros como Facultad de Educación tenemos mucho que aprender en toda esa reflexión. La facultad tiene en Medellín 7 licenciaturas. Sí. 2 en el área de pedagogía infantil y 5 en la parte de ciencias y humanidades. Tuvo más, y también en eso ha bajado. Pero está yendo con estas licenciaturas a las regiones. ¿Y cuántas hay en total? ¿En todas las regiones? Deben haber alrededor de unos 15 o 20 programas, no tengo el dato en este momento exacto, en las regiones. ¿Y con los posgrados y con todo eso, cuántos programas tiene en general? La maestría en educación, que tiene alrededor de unas 10, 15 líneas de investigación que se van abriendo según las necesidades de los grupos, y el doctorado en educación. O sea, en este momento nosotros en la Facultad de Educación somos quizás la única facultad, yo creo, de educación en el país que puede tener toda la línea de formación desde el pregrado hasta el doctorado. Ahora, como insisto, de todas maneras tenemos mucho que aprender para que esa investigación que se está haciendo tanto en la maestría como en el doctorado se revierta de manera contundente en los procesos de formación de nuestros licenciados y sobre todo se revierta sobre lo que está pasando en el sistema educativo. O sea, todavía hay mucho trabajo, o sea, si hay trabajo interno, hay mucho más trabajo externo para que esa investigación impacte de manera más contundente el sistema educativo. ¿Es suficientemente bien reconocida la labor de las facultades de educación entre las demás áreas? Lo digo porque la misma universidad, ya para ir pasando
poco a poco a lo que tiene que ver la educación superior, uno siente que, todo el asunto de docencia, de formación, de cursos de pedagogía, de cursos relacionados con la enseñanza, no necesariamente cuentan con las facultades de educación. ¿Eso es una percepción o qué piensan de eso? No, yo creo que hasta donde yo sé, en la Universidad de Antioquia sí. La facultad ha sido tenida en cuenta en todo eso, a través de los programas que tiene Vicerrectoría de Docencia para la formación de los profesores nuevos que entran a la universidad, que tiene que hacer un microcurrículo en varios aspectos, entre ellos pedagogía y didáctica, ¿cierto?, los distintos saberes. Siempre se ha tenido en cuenta. Yo, por ejemplo, colaboré mucho tiempo con un taller, un seminario sobre ABP, aprendizaje basado en problemas, que lo tenían que hacer todos los que llegaban. Inclusive me asistían a veces gente de la Universidad Nacional también, profesores de la Nacional y de otras universidades. Siempre se trabajó eso y se trabajan otras áreas relacionadas con la didáctica, con el trabajo por proyectos, ¿cierto?, investigación por proyectos y otras especialidades, digamos, en pedagogía y en didáctica. No, y de todas maneras, por ejemplo, en este momento uno ya puede identificar, o sea, hay estudiantes de la Facultad de Ingenierías, profesores de la Facultad de Ingenierías que están yendo a la Facultad de Educación a hacer la maestría en educación, y eso está generando unas dinámicas internas en la universidad muy interesantes. Igualmente hay licenciaturas en la universidad que no están localizadas en la Facultad de Educación, pero que tienen un vínculo muy fuerte con la Facultad de Educación, al igual que nuestras licenciaturas que son en las disciplinas de las ciencias y las humanidades tienen vínculos muy fuertes con las facultades donde, digamos, se desarrolla este saber como saber científico. Es el caso de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, el caso de la Facultad de Comunicaciones, donde los programas se desarrollan de manera cooperada. Pues sí hay problemas, pero hay un interés por el diálogo constante, o sea que no puede, o sea, por lo menos en nuestra universidad uno no podría decir que hay un divorcio total. Y este año en particular, bueno, digamos que este año se hace más visible en nuestra facultad por la celebración de los 60 años, pero igual pues ha recibido una serie de reconocimientos de parte del Ministerio de Educación Nacional que nos ponen, digámoslo así, en un lugar muy privilegiado en este momento en la universidad. Yo quiero hacer un aporte ahí, mire. La acreditación de alta calidad es una figura que aparece en la Ley 30 del 92, y entre las características del factor procesos académicos y también en una de factor profesores aparece como un indicador de calidad las estrategias pedagógicas que manejen los profesores en todos los programas, no únicamente en educación, en ingeniería, en economía, en medicina. Eso se mira y los pares académicos cuando van a evaluar un programa para acreditación miran muy bien eso. Eso implica que muchas universidades y muchos programas estén pensando en valerse de la Facultad de Educación, donde están los que saben de didáctica y de pedagogía principalmente, para que los formen en eso a los profesores. Y les piden, a ver, ¿cuántos cursos han hecho? ¿Quiénes han hecho cursos en pedagogía? ¿Y en qué estrategias específicas de enseñanza? Eso es importante. La ley 115 que estamos hablando, en el artículo 74, precisamente, habla de la acreditación para escuelas y colegios. La acreditación en primaria y secundaria y media. Por ahora lo estamos haciendo únicamente en universidad. No han reglamentado el gobierno ese artículo. Mientras no lo reglamenten, no lo pueden aplicar. Yo le pregunté una vez a Cecilia María, la ministra de Educación anterior, ¿qué pasaba con eso? Lleva mucho tiempo. La respuesta me dio es que no había plata, ¿cierto? Entonces miren, la parte económica determinando algo fundamental. Y después el decreto 709-96 vuelve a insistir en eso. Y hay otro decreto, a ver si lo recuerdo en este momento, que sale un poquito más tarde y vuelve a insistir en la acreditación en primaria y secundaria. No se ha podido cumplir, nada de eso se ha hecho. Y eso tiene que ver con calidad. Uno tendría que valorar el esfuerzo que una universidad como la de Antioquia hace con su facultad, reconocida como lo es, pero en un escenario en donde otras universidades no le están apostando a la educación, digamos desde el punto de vista de sus facultades, y usted ya lo ha dicho, pues seguramente por asuntos relacionados con
con lo que implica ser profesor en este país, el asunto de los salarios, bueno, todo, la falta de alguna manera de interés. Pero la universidad, muy especialmente como líder que es, tendría que estar tocando este tema, es decir, hablando sobre eso. ¿Por qué nos falta llamar la atención, o al menos llamarla más, frente a lo que está pasando con la formación de maestros en el país? A ver, yo creo que es que también es un tema de que el Estado y los que hacen las políticas en el Estado a veces prefieren traer un experto y le creen más a un experto traído del Japón que llamar a un experto de una universidad local, así el experto de la universidad local tenga un saber mejor, o por lo menos un saber localizado y un conocimiento regional mucho más claro. Entonces, yo creo que ahí también ha faltado que nuestros gobernantes, los que hacen las políticas, miren a las facultades de educación con un poco más de respeto, si se podría decir, en el sentido de respetar ese saber que hay allí y de reconocer que podríamos aportar mucho en el campo del diseño de las políticas públicas, pero no somos considerados en esa parte. Entonces, ahora, puede también suceder que nosotros, desde las facultades de educación, también nos estemos autoexcluyendo a veces al no participar de ciertos debates donde deberíamos estar. O sea, tampoco podemos echarle toda la culpa a los políticos. Muy bien, vamos a ir, digamos, al último corte y volveremos para hablar precisamente de este último tópico que tiene que ver por qué todo lo que pasa con, digamos, los vacíos de la educación en el país terminan siendo responsabilizados las facultades de educación, y si realmente son las facultades las únicas responsables de lo que pasa aquí. Volveremos enseguida. Volvemos a la fuerza de los argumentos. Estamos hablando de los aciertos y desaciertos de estos 20 años de reforma a la educación y también de las perspectivas posibles en procura de mejorar, no solamente, y por ahí voy a comenzar con el doctor Obando, en lo que tiene que ver con la cobertura, porque estamos casi que por el orden del 90% de cobertura, más o menos, un poco más o menos, en educación básica y media. Pero eso se compadece con la calidad, ¿qué podemos decir? No, realmente en términos de la calidad tenemos todavía mucho que avanzar, y pues no solamente hablar en términos de calidad en función de los resultados en las pruebas Saber, en las pruebas PISA, que son pues un indicador de los logros que tienen nuestros estudiantes. Yo quisiera que miráramos más también la calidad en términos de qué tanto realmente incorpora lo que los estudiantes estudian a lo largo de su vida escolar en su vida cotidiana y en su hacer cotidiano, y allí tenemos mucho todavía que aprender. En matemáticas el caso es dramático. La matemática que uno aprende, que uno le enseñan en el bachillerato, poco ayuda a la vida cotidiana. Muy pocas personas desarrollan habilidades y capacidades para tomar decisiones. Por ejemplo, ahora que está de moda el tema de las elecciones, si uno le pregunta a la gente, ¿usted por qué va a votar? ¿Cómo sabe? ¿Qué es eso de cuál es la diferencia entre las listas con voto preferente y las listas que no? ¿Y cómo se eligen a esos jurados, a esos representantes, a esos senadores, dependiendo un tipo de lista o la otra? Y más de un colombiano no tiene la posibilidad de usar unas matemáticas muy elementales para comprender esos procesos que hay allí. ¿Es un asunto de indicadores o es un asunto de resultados? Y lo digo porque normalmente los gobernantes lo que hacen es medir con indicadores, ¿cierto?, su gestión de gobierno. Mire, vamos a cobertura. En cobertura hemos avanzado mucho en cobertura. ¿Cuántos colombianos en edad apropiada de estar en primaria están en edad apropiada? ¿Cuántos en secundaria, en media, en universidad? El avance ha sido mucho. En primaria tenemos el 100% de cobertura. Incluso las estadísticas de planeación nacional dan el 114%. Y como que más del 100%. Claro, porque hay mucho colombiano que no logró hacer la primaria en la edad apropiada y lo está haciendo tardíamente. Adultos y muchachos están en primaria en las noches y con unos modelos especiales que hay para esto, ¿no? En secundaria tenemos casi el 100%, en media apenas el 86%.
Y en la universidad tenemos entre el 45 y el 49%. Yo recuerdo en el gobierno de Pastrana, fue en el año 2000, algo así, teníamos apenas el 17% en educación superior. Mira el salto que hemos dado, muy grande. Algunos dicen que es que nos cambian la línea de base y la forma de calcular y por eso da tanto. Pero creo que sí hemos avanzado mucho en la cobertura de la educación superior. El problema es la calidad, ¿cierto? En eficiencia hemos avanzado también. Por ejemplo, esto de tener doble jornada y triple jornada es un problema de eficiencia, ¿no? De con lo mismo hacer más, ¿verdad? Pero eso también es contra la calidad. En calidad, como la medimos nosotros mismos a través de las pruebas tercero, quinto, noveno, 11 y las pruebas Saber Pro, los que están terminando la universidad, los resultados son muy, muy flojos, ¿no? Y hay dos áreas en que siempre se muestra la baja calidad y que inciden en todos los demás aprendizajes, que son la comprensión de lectura, lectura crítica, lectura inferencial, no únicamente lectura literal, y el otro es el razonamiento matemático. No la matemática en general, el razonamiento, el pensamiento lógico matemático. Como decía el doctor Gilberto, yo le he escuchado esto a otros especialistas en matemáticas, mucho de lo que se está enseñando no se debía enseñar, no va a ser útil para nada, ni para las carreras. Ahí en el currículo estamos atrasados, eso es la matemática. Habría que escoger lo verdaderamente fundamental y se ahorraría mucho. Bueno, y quiero agregar una cosita allí, sí. Otro tema que es muy complejo allí y que es fundamental, tiene que ver con el tema de la libertad curricular. Nuestras instituciones educativas tienen libertad curricular para diseñar sus proyectos educativos, pero esos proyectos educativos no necesariamente han sido diseñados para pensar y responder en las necesidades de la comunidad. Entonces, se generalizan y se trasladan currículos de las grandes ciudades, por ejemplo, a las comunidades étnicas específicas, los indígenas, las comunidades negras, y eso inmediatamente los deja por fuera de toda posibilidad. Obando y Restrepo, ustedes me dan pie, cuando habla de currículo, para hacerle la siguiente pregunta. ¿Está bien que haya un cuestionamiento al currículo en la escuela, digamos en la educación primaria, secundaria? Pero en lo que tiene que ver con las facultades de educación, también sería necesario reformar la manera de estar, es decir, cómo le estamos enseñando a los maestros para que después vayan a enseñar, o realmente ahí estamos bien. Yo creo que sí hay responsabilidad de la universidad en eso, y de la facultad de educación expresamente. Como decía Gilberto, la ley 115 que estamos comentando precisamente, en sus artículos 77 y 78, determinó la autonomía y la libertad de las instituciones educativas, cada colegio o escuela, de organizar su currículo. El gobierno le dice son 9 materias en primaria y son 12 en la media, ¿no? En primaria y secundaria, 9, 12 en la media. Pero, ¿qué contenido le da? Lo hace el colegio, libremente. ¿Qué métodos utiliza para enseñarla? La hace el colegio. ¿Qué intensidad horaria le pone a cada materia? La hace el colegio. Y para acabar de ajustar, un poquito después, el 1290 del 2008, decreto, descentralizó también la evaluación. La evaluación antes estaba determinada oficialmente. Ya se dijo, cada colegio cree su sistema de evaluación. Ahí, la Facultad de Educación y las normales superiores actualizadas tienen una responsabilidad muy grande en la preparación de los maestros que van a hacer eso, a ser autónomos y a ser libres en la preparación curricular y en la evaluación del currículo. Ahí eso sí es definitivo. Y entonces que si es, insisto, si es de esa manera y cada colegio interpreta su entorno de acuerdo con las expectativas particulares, ¿cómo hago yo entonces para medir un sistema educativo con unos parámetros tan diversos? Bueno, ese es otro cuello de botella allí con las pruebas estandarizadas. Por ejemplo, esta semana estaba mirando lo que va a ser las nuevas, o sea, el cambio que le van a introducir a las pruebas Saber 11. Para que empiezan a regir a partir del segundo semestre de este año. Y entonces, cuando uno lee el marco referencial, hablan de la diversidad, del reconocimiento a la diversidad, etcétera, etcétera, pero y eso está bien, pero cuando uno mira lo que van a preguntar, uno dice, bueno, aquí van a dejar por fuera a más de una persona. Entonces, hay un problema muy complicado con el tema de pretender medir la calidad del sistema educativo con una misma pregunta para todos los colombianos. Ahora, eso tiene que ver con términos económicos, con temas de la comparabilidad, entonces si se hacen preguntas distintas ya no podríamos comparar, pero al hacer la misma pregunta para todo el mundo estamos contextualizando para quién.
de pronto contextualizamos para los de un lado, pero dejamos al resto fuera de circulación. Entonces ahí ese intento de medir la calidad del sistema educativo solamente en términos de los resultados en las pruebas, de unas pruebas estandarizadas, eso hay que abrirle un debate nacional de cómo es que se puede hacer, o sea, porque obviamente hay que evaluar la calidad, pero la pregunta aquí sería ¿cómo se evalúa? Yo estoy de acuerdo con las nuevas pruebas, pero porque hacen una alineación de todas las pruebas, que antes eran distintas, ¿no? Estas pruebas nuevas que se aplican a partir del segundo semestre hacen la alineación de tercero, quinto, noveno, 11 y las pruebas Saber Pro. Va a ser lo mismo. En vez de 9 pruebas que aplicaban antes, se van a aplicar 5 pruebas y van a estar basados mucho en la reflexión, el análisis, la creación, ¿cierto? El razonamiento crítico del estudiante. Creo que es lo más importante hacia adelante. Es cómo aprender a resolver problemas y hacerlo bien. Y no problemas matemáticos, en todas las áreas. Y eso es distinto. Bueno, insisto, porque no quiero que termine este programa sin llamar a la responsabilidad o al liderazgo que deben tener personas como ustedes y facultades de educación y expertos, pedagogos, estudiosos de todo lo que tenga que ver con la educación. ¿Cómo tratar de llevar esta discusión que estamos sosteniendo aquí, nosotros tres que nos están viendo allí, a que realmente lo que estamos diciendo impacte la política educativa del país, en donde lo único es decir, en todos los momentos lo que se dice es que las facultades, es decir, cada vez que hay un vacío, precisamente los expertos en educación son los primeros en ser señalados, pero pareciera que la política educativa no fuera aquí, ¿cierto? Tomada o propuesta, y lo estamos mirando, por ejemplo, con la reciente reforma de la educación superior, que no sé cómo están jugando las universidades allí, seguramente hay expertos, pero pareciera una suerte como de mutismo. ¿Cómo hacerlo para que esto pase del discurso a la acción? Ahí hay dos, o sea, como lo mencioné hace un rato, ahí hay dos vías. Primero, yo creo que nosotros desde las facultades de educación tenemos que hacer la autorreflexión de cuál es la capacidad y cuál es la capacidad, cuáles han sido nuestros niveles de participación en los escenarios abiertos cuando se han definido las políticas públicas. Entonces me parece que ahí tenemos que hacer la reflexión internamente de hacia dónde estamos apuntando esas reflexiones. También tenemos que hacer la reflexión en términos del si cómo estamos formando a nuestros maestros o si podemos formarlos de otra manera para tener mejores maestros. O sea, el hecho de que tengamos buenos maestros no quiere decir que no podamos tener mejores maestros, pero del lado de los que hacen las políticas también se requiere ese reconocimiento del saber que tenemos en las facultades de educación y que podemos aportar en esos procesos de constitución de política pública. Sí, hay dos tipos de políticas públicas. La una es una política social en educación. Eso no nos compete a los educadores, a los expertos en educación, ni a las facultades de educación. Por ejemplo, definir que para poder ampliar la cobertura en el país se tenían que tener 2 jornadas o 3 jornadas. Es una política que no es educativa, es una política social. El Estado tiene que ver cómo trae la gente que está por fuera del sistema, que era muchísima. Yo creo que eso es positivo, es bueno. Nosotros como educadores nos oponemos a eso, porque eso afecta a la calidad. Entonces hay que hacer el balance, a ver. Eso es algo eminentemente política social. Hay otras que son políticas educativas que sí nos competen a nosotros, ¿no? Y a eso nos deben llamar a consulta. Por ejemplo, ese cambio que se hace ahora en las pruebas, eso es muy educativo, obviamente. Y ellos sí lo han hecho. Yo he participado en varios de esos trabajos en el ICFES y sé que varios educadores de la Universidad del Valle y de la Universidad de Antioquia han sido llamados a participar en eso. Y lo mismo en otras políticas de educación a distancia, educación virtual, realmente participamos en eso. Pero hay que distinguir bien eso. Generalmente los maestros ministros han sido un fracaso, ¿cierto? En muchas partes. Schifferbein, que es un gran experto en educación chileno, consultor mundial de la UNESCO, el Banco Mundial y todo eso, duró 6 meses de ministro de Educación, ¿cierto? En Chile, ¿cierto? Es que es muy distinto. Uno ve desde su rol de educador, desde su saber de educador muy distinto, las cosas como hay que verlas políticamente. Yo haría esa reflexión ahí, no más. Última reflexión antes de irnos, 30 segundos para dejar en el ambiente qué poder hacer, aunque yo sé que 30 segundos es muy poco, pero ¿dónde está la clave? Escuchar, proponer, mirar las facultades, pensar un poco en lo que acaba de decir el doctor Bernardo Restrepo.
Yo creo que no, la clave está en todas partes, o sea, es un conjunto de reflexiones y es un conjunto de sinergias que tendríamos que empezar aquí a poner sobre la mesa. Unas políticas educativas de largo plazo que nos permitan desarrollar procesos de formación, procesos de transformación curricular y que se puedan evaluar a largo plazo para medir esos efectos. Unas políticas, unas facultades de educación que efectivamente se tracen esos acompañamientos a esos procesos y que hagan las investigaciones y esas investigaciones se reviertan sobre esos procesos educativos, una sociedad, digámoslo así, en su conjunto que también se vuelque sobre los problemas educativos, porque a veces le dejamos todo a la escuela y nos olvidamos como sociedad de ese proceso. Yo quiero insistir en un punto a que ha llegado el mundo en este momento sobre la calidad de educación, el maestro, definitivamente. Y frente a eso, la selección, ¿cierto?, la cualificación en los programas universitarios, y hay un punto crítico, es el estatus social del maestro. Mientras no se le dé estatus social, a la carrera no van a llegar buenos candidatos. El maestro tiene estima social, ¿cierto? Todo el mundo dice, hombre, qué bien, la labor que está haciendo es fundamental en el país, está creando las nuevas generaciones y todo, pero no le reconoce lo que debían reconocer por eso. Y mientras no le reconozcan remuneración, no tendrá estatus. El estatus social está muy, muy ligado a lo que es la remuneración. Bueno, ahí está planteada la tarea. No nos queda más que aquí en la fuerza de los argumentos agradecerle a nuestros dos invitados, al doctor Bernardo Restrepo, al doctor Gilberto Obando por estar con nosotros. Queda planteado entonces que mientras los maestros no sean suficientemente bien reconocidos, adquieran obviamente el estatus y sean bien formados, tal vez sea muy difícil mejorar, una vez más, el planteamiento de lo que significa la educación en el país. Buenas tardes.